Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos respondiendo a la pregunta ¿qué significa la expresión me haré más vil por causa de Jehová? La expresión que salió de la boca del rey David. Y veremos cómo eso nos tiene que enseñar a nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la Biblia, a 2 Samuel capítulo 6, versículo 12 en adelante. El contexto es que David trae el arca del pacto a Jerusalén. Dice así, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Qué nos está queriendo decir acá? El arca representa la presencia de Dios. El arca de Dios representa su presencia, representa esa intimidad que tú tienes que tener con tu Dios. Tenerlo en tu casa cada día, estar en comunión con Él. Y eso es lo que David quiere traer a su casa, porque él sabe que donde está la presencia de Dios, esa arca representada, ahí hay bendición, hay gozo. La presencia de Dios trae gozo. El que Dios esté por medio de su Espíritu Santo en tu hogar y en tu vida, o dicho de otra forma, que Jesucristo gobierne en tu vida, es motivo de gozo y de bendición. Y eso es lo que David quiere, la presencia de Dios. Tener a Jesucristo en su casa. ¿Qué más dice la palabra? Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Significa que presenta honra a Dios. Le alegra, ofrenda a nuestro Dios. Alabanza, adoración, todo. Porque él anhela la presencia de Dios en su hogar. Eso es lo que Dios espera de nuestras vidas. No que tengamos un culto familiar en nuestras casas porque es obligación, no porque ya es algo de costumbre que todos los días tengo que leer un capítulo o tengo que orar. No, Dios desea que haya pasión por Él, que haya pasión por Jesucristo, que quiera cada día tener su presencia en mi vida y en mi casa. Y si en mi casa solo yo soy cristiano, bueno, en mi pieza, en intimidad con Él. Pero debo buscarle, no tengo excusa. ¿Qué hacía nuestro hermano David? Y danzaba, dice el versículo siguiente, con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Representa una ropa sacerdotal. No las ropas del rey o las ropas acostumbradas para un rey. Ropa sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado adoras a Dios y te vistes como un sacerdote, porque cuando llevas su presencia a tu hogar, tú que eres, por ejemplo, el papá de una casa, el hombre de una casa, te transformas en un sacerdote que estás queriendo promover, llevar a todos a Jesucristo, la presencia de Dios. Entonces, con alegría, con expectativa y con motivación, es como que te vistieras como un sacerdote. Eso eres. Y si solo la mamá es cristiana en una casa, llevará a sus hijos de la misma forma. Y si tú estás solo, vístete de sacerdote, entra en la presencia de Dios, vístete espiritualmente. Quiero decir, recuerda, las palabras que yo os hablo, dijo nuestro amado Jesús, son espíritu. No es que te tienes que poner una ropa física especial. Tu corazón, tu espíritu se viste para querer tener la presencia de Dios y buscarle. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. El hecho de que tú quieras tener la presencia de Dios y que el amado Espíritu Santo esté en tu hogar, en tu vida, en intimidad, tiene que ser motivo de júbilo y de alegría.
¿Qué nos pasa a veces, iglesia? Que si tenemos la oportunidad de salir de vacaciones, por ejemplo, no nos animamos a buscar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay pasión por Jesús. Tú donde vayas tienes que tener a Jesucristo. Si Dios te bendice con unas hermosas vacaciones, tienes que estar igual en comunión y tienes que hacerlo con alegría. Jesús es parte de tu vida, es tu Señor. Dios es tu Padre y tú quieres estar con Él. Tienes que encender tu amor por tu Dios, por tu amado Jesucristo. Entiendes que tú te lo propones, tú te propones tener expectativas, tú te propones buscar a Dios en oración, leyendo su palabra, alimentándote, escuchando prédicas. Tú te enciendes, tú determinas que quieres la presencia de Dios y lo tienes que hacer con júbilo porque lo amas. Por eso Dios dice, tengo contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. No seas como la iglesia de Éfeso. No dejes tu primer amor. Es importante que demuestres amor por tu Señor. No te enfríes. Anhela llevar la presencia de Dios en tu vida. Es su gloria, tú solo eres un portador. Tú eres solo un vaso de barro que tienes que anhelar que la presencia de Dios esté en tu vida. Eso tú lo anhelas y lo buscas. Y si lo buscas con todo el corazón, lo encontrarás. Y Dios te llenará de su espíritu y tendrás paz en tu corazón y serás bendecido. ¿Qué ocurrió entonces? Versículo siguiente. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Quién era Mical? Mical, bueno, era hija de Saúl, del rey que Dios había desechado por orgulloso, porque Saúl nunca se quiso sujetar en humildad a Dios. ¿Y qué vemos en la hija? La cual también era esposa ahora de David. Lo miró desde una ventana y vio que el rey saltaba y danzaba y lo menospreció. Sintió desprecio, lo miró en menos. Le pareció que David hacía el ridículo, que representa, Mical, todo cristiano religioso, todo cristiano que ha perdido su primer amor por Jesús. ¿Qué le va a ocurrir? Le va a parecer exagerado, le va a parecer absurdo que tú quieras buscar con intensidad, que te emociones porque quieres orar y que quieres leer su palabra. No seas como Mical. ¿Qué ocurre en el versículo siguiente? Dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Dios está en la ciudad de David. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Qué representa esto? Que te propones estar con Jesús, te propones amar a Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Abba Padre, y lo buscas ahora, y lo honras, y tienes tiempo con Él, y te apartas, disfrutas de su presencia. Es el cielo, es maravilloso sentir nuestro Dios, su palabra que te ministre, leer su palabra y decir que debo cambiar, aplicarme a mí mismo la palabra, no a otros, a ti mismo. Y si tú eres autoridad en un hogar, también a los tuyos. Cómo la palabra debe cambiar el corazón de los tuyos, ministrar en tu familia o a ti mismo en intimidad con Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Honraba a Dios, amaba su presencia y lo buscaba, y por cuanto él lo buscaba con todo el corazón, lo iba a encontrar. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Serás bendición en tu hogar.
Puede que tú seas el único cristiano en tu hogar, pero si estás en una buena relación con Dios y le amas y lo buscas y la presencia de Dios está en ti, Dios puede bendecir por amor a ti a toda tu familia. ¿Cuántas esposas que están casadas con hombres que no son cristianos y que ellas sí conocen a Jesús? Dios bendice sus hogares por amor a que esa hermana en Cristo busca a Jesús y lo ama. Dios es fiel. Dios bendecirá a los tuyos también, en la medida de que tú le ames y le busques. Versículo siguiente, y repartió a todo el pueblo y a la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, y a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. ¿Qué es lo que hizo David? Alimentaba. ¿Y cómo puedes tú alimentar en tu casa? Con tus obras, con tus actitudes. Si tú eres el hombre de la casa, el marido, la cabeza, eres ese sacerdote, los llevarás a Jesucristo, que busquen a Jesús. Y fruto de eso, les darás el alimento, la palabra, los guiarás a Jesucristo. Y si tú eres el único cristiano en tu casa, ¿cómo alimentas al resto? Con tus hechos, siendo luz, con tus obras, con tu comportamiento, con tu pureza, con tu santidad, con tu humildad y mansedumbre. Los demás verán de que Dios está en ti. Tú orarás para que Dios los bendiga y Dios obrará. Serás bendición en tu hogar. ¿Qué ocurrió a continuación? Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». ¿Por qué Mical habla esto? Es que ella representa a alguien religioso, que no ama a Dios con todo su corazón, que no le busca. Es carnal solamente, no es espiritual. Entonces le va a parecer exagerado que este David quiera buscar a Dios. Le va a parecer exagerado que este David se quite la ropa real y se ponga una ropa de sacerdote. Porque el cristiano carnal no quiere que Jesús gobierne en su hogar. Solo quiere religión, solo quiere ir a la iglesia, solo quiere recibir una bendición, que Dios le supla, lo prospere y suficiente. O que haya una oración religiosa en casa, o que se lea unos versículos, porque es la tradición o porque hay que hacerlo, pero no hay pasión. Entonces le va a parecer exagerado aquel David que está en su casa, que le quiere buscar y que se humilla, porque eso es lo que David hace. Se humilla ante Dios, se saca las ropas reales y se pone una ropa de sacerdote. ¿Qué más dice la palabra? Entonces David respondió a Mical. David responde como un hombre de Dios, como un profeta, como Jesús le hablaba a los fariseos, con vara de hierro, para que reaccionen, para que despierten. Eso es amor. Les está diciendo la verdad. Mi amado Jesucristo le hablaba a los fariseos la verdad. No les hablaba palabras dulces. Les decía la verdad. ¿Por qué razón se lo decía de esa forma a los fariseos? Porque ellos eran los representantes de Dios. Eran los sirvientes de Dios y por lo tanto eran sirvientes de Jesucristo. Nuestro amado Jesús le decía esa verdad a aquellos que estaban en teoría bajo su autoridad, que debían sujetarse a él. ¿Por qué David les habla así directamente a Mical? Porque su esposa está bajo su autoridad. No le está yendo a hablar a otros que no conocen o al vecino. No, está hablándole a los que están bajo su autoridad. ¿Qué le dice David a Mical en respuesta a este comentario? David responde: «Fue delante de Jehová que me eligió en preferencia de tu padre
y a toda tu casa. Es decir, Dios me escogió a mí para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. ¿Y por qué lo hizo? Lo entenderemos. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. ¿Qué significa esta expresión? Vil está queriendo decir humillado. Me humillaré, me saco las ropas reales, me pongo una vestimenta de sacerdote humilde, sin buscar grandezas. Solo quiero la presencia de Dios. Me humillaré delante de Jehová. ¿Y qué dice a Mical a continuación? Y seré bajo a tus ojos. Es decir, para ti, Mical, que eres religiosa, que eres orgullosa y que no quieres humillarte ante Dios, para ti seré bajo, haré el ridículo, pero no para mi Dios. Y tampoco para aquellos que son humildes, porque dice, seré honrado delante de las criadas, de quienes has hablado, a quienes tú menosprecias y que son sencillos y humildes y solamente están queriendo conocer a Dios. Para ellos yo no hago el ridículo, buscando a Dios, dejando cosas de este mundo para tener intimidad con mi Dios. Otra versión dice, estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos por causa de mi Dios. Eso es lo que Dios busca en sus hijos, que le amen, que estén dispuestos a rebajarse, a humillarse, a menospreciarse a sí mismos. Recuerda, nuestro amado Jesucristo dijo, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tú estás dispuesto a renunciar a tu posición, a tu prestigio, a lo que tú crees importante con tal de humillarte delante de Dios, buscar su presencia y que los tuyos, los que están bajo autoridad tuya en tu hogar, conozcan a Dios. Eso es lo que Él quiere. Nuestro Dios quiere gente humilde que esté dispuesta a humillarse delante de Él. Por eso David era conforme a su corazón, le obedecía, lo amaba y se humillaba. Que dice a continuación el versículo siguiente de 2 Samuel 6, el versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, que quiere decir, fue una mujer estéril. Nunca dio fruto. Así es, ningún religioso, ninguna persona orgullosa que no quiera humillarse ante Dios, buscarlo con amor, buscar su presencia, jamás tendrá fruto espiritual. El que no se humilla no verá la gloria de Dios. El que no lo ama, lo busca humildemente y está dispuesto a perder su dignidad por causa de Jesús, no tendrá fruto a los ojos de Dios. Dios quiere gente que se humilla ante su presencia y por lo tanto se va a humillar ante el prójimo. No puede ser humilde ante Dios y orgulloso ante los hombres. Si vamos a Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. ¿Qué nos dice esto? Sé humilde. Piensa con cordura, no eres nadie. No seas orgulloso, no pienses en que tienes ropas reales. No pienses en que tienes dignidad. Humíllate delante del Señor, como David. No les va a agradar a los religiosos, pero no importa, busca agradar a Dios. Esto no quiere decir que tengas que tener una baja autoestima. El valor de tu vida radica en que Jesucristo vive en ti. El tesoro de Dios está en tu vida. Vales mucho. Lo que Dios quiere es que tengas conciencia de que eres su hijo. Vales mucho para Él. Porque Él de tal manera, dice, te amó que dio a Jesucristo.
Él te ama y por lo tanto a los ojos de Dios vales mucho. No quiere decir esto que tengas que tener una baja autoestima. Quiere decir de que siendo un hijo de Dios te humillas voluntariamente porque quieres agradar a Dios, quieres ser humilde y quieres su presencia. Y reconoces que nada es por tu fuerza, que es su gracia, el poder de Dios en ti. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Él se ve con humildad y se humilla. Pablo sabe lo que él es en Cristo, apóstol de Jesucristo, él lo dice, pero a la vez tiene un concepto humilde de sí mismo. Se humilla, se saca las ropas reales, se pone ese efod de lino ante la presencia de Dios. Nada soy, solo soy el más pequeño. Cuando hablábamos en versículos anteriores, no tengas mayor concepto de ti mismo. Es que tú reconoces que eres un sencillo vaso de barro. Y conforme a la medida de fe que Dios te va dando, te das cuenta, entre más fe tienes, entre más conoces a Dios, más te das cuenta de su amor, que Él te ama, eres su hijo, eres su discípulo amado, pero que a la vez, junto con sentirte amado por tu Dios, protegido y bendecido, Dios quiere que seas humilde y humillado. Son cosas perfectamente compatibles. Tienes un gran valor en ti. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Jesucristo mora en ti. Eres valioso a los ojos de Dios. Y a la vez eres humilde. Y te das cuenta de que precisamente todo tu valor viene porque Jesucristo mora en ti. Y que eres el más pequeño. Y que solo dependes del amor de tu Dios. Por eso Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No me considero superior a nadie, nada soy, nada soy. Por eso, no busques reconocimientos de nadie, busca agradar a Dios. No busques que nadie te adule. Si alguien te trata de adular, tú dale la gloria a Dios. Tú dirás, no hermano, yo nada soy. Si algo he hecho es la gracia de Dios en mí. Él es el grande, Dios es el grande. Glorifica a Dios y humíllate, como lo hizo David. No importa que el religioso te menosprecie. A los ojos de Dios eres su hijo amado, su hija amada. Dios quiere gente humilde. Por eso en Lucas capítulo 17, versículo 10, mi amado Jesucristo le habla a sus discípulos y dice, partiremos un poco antes, versículo 7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice nuestro amado Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. No tengas alto concepto de ti mismo, humíllate delante de Dios. Hice lo que mi Dios me ordenó hacer. Tengo mucho valor porque mi Dios me ama y Jesús me ama, pero soy pequeño, no soy grande, soy frágil, un vaso frágil. Me humillo ante mi Dios. No tengo ropas de rey. Me humillo y lo adoro a mi Dios. Siempre lo que tú hagas
será poco y pequeño a los ojos de Dios. Por eso Mateo 25:21, nuestro amado Jesús dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En esta parábola, nuestro amado Jesucristo está queriendo indicar de que, aun cuando hayas hecho mucho, siempre será poco. Sé humilde. Al reino de los cielos se entra con humildad. Te humillas delante de Jehová por causa de Él. Te humillas. Eres débil y frágil, como dice la palabra en 2 Corintios 12:9. Y así me ha dicho Dios: bástate mi gracia, le dice a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eres frágil, Pablo. Eres una persona que te puedes enfermar, pero Dios es grande en ti. Tu valor radica en que Jesucristo vive en ti. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Soy valioso a los ojos de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo: ustedes valen más que muchos pajarillos. No teman, ustedes valen ante los ojos de Dios. Pero a la vez Él nos quiere humildes y humillados. El ejemplo mayor, nuestro amado Jesucristo, en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, siendo Dios, el Hijo de Dios, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Qué hizo nuestro amado Jesús? Se despojó de sus ropas reales como David. ¿Y qué dice el versículo siguiente en Filipenses 2:7? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se puso a nuestro nivel, nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro amado Jesucristo se puso ese efod de lino como un sacerdote y vino a dar su vida por nosotros, a enseñarnos el Evangelio, el camino. Él es el camino, la vida y la verdad. Nos dio la salvación, fue a la cruz por nosotros, se humilló a sí mismo. Nuestro amado Jesús se humilló por causa de Jehová, por obediencia al Padre, por amor a Dios y por amor a ti y a mí. Por lo tanto, Él nos da el ejemplo. Lo de David fue una sombra. Nuestro amado Jesús dio el ejemplo. Por eso que los Mical del tiempo de mi amado Señor Jesucristo eran los fariseos, que no entendían lo que Jesucristo quería hacer. Como un sacerdote se despojó de sus ropas reales, se humilló hasta lo sumo por causa de Dios y de su palabra, del Evangelio y de querer que su iglesia le conociera. Los fariseos, al igual que Mical, murieron siendo estériles, porque nunca amaron a Dios, nunca se humillaron a sí mismos como Dios se los pedía. Nuestro Jesucristo nos dio el ejemplo. Él nunca dejó de ser hijo de Dios, nunca perdió su valor, su autoestima. Él era hijo del Altísimo, pero a la vez y junto con eso se humilló hasta lo sumo para darle la gloria a Dios. Menospreció su vida hasta lo sumo, muriendo en una cruz por amor, ágape, a ti y a mí, amor sacrificial, y por amor, por sobre todo al Padre, por causa de Jehová se humilló nuestro amado Jesús. Me haré más vil por causa de Jehová. Lo hizo por amor al Padre. Y de esa forma, por cuanto se humilló hasta lo sumo, ha sido exaltado hasta lo sumo nuestro amado Jesucristo, sentándose a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Sigue el ejemplo de nuestro amado Jesús. Él
nos dio el camino. Si lo amas, si te humillas, Él te honrará. Lo amarás, tendrás la presencia de Dios en tu vida. La gloria de Dios estará en ti. Y Dios te bendecirá, porque Dios es bueno y porque para siempre es su amor. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.